El ultimátum del heredero. La mañana en que Guillermo rompió el silencio y desató la tormenta en la Casa Real Británica. En una gélida mañana de diciembre, el silencio que envolvía al Buckingham Palace fue quebrado por un comunicado de apenas 19 palabras. Breve, directo, sin adornos diplomáticos y, lo más impactante, firmado por el heredero al trono, el William, Prince of Wales. No fue un comunicado más. No fue la habitual nota institucional, redactada por asesores y matizada por décadas de protocolo. Fue Teshperache interpretado, dentro y fuera del Reino Unido, como una declaración frontal que evidenciaba una fractura interna de proporciones históricas. Algunos corresponsales veteranos llegaron a afirmar que ni siquiera en los momentos más críticos del reinado de Elizabeth II se había respirado un nivel de tensión semejante. El mensaje se publicó exactamente a las 7:48 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un minuto después. En el ecosistema mediático actual, esa precisión no es casual, es estrategia. Un golpe calculado para dominar el ciclo informativo global antes de que la maquinaria de la especulación pudiera reaccionar. El impacto inmediato. Medios en shock y silencio en California. En cuestión de minutos, las principales cadenas interrumpieron su programación. La BBC cortó una emisión en directo para leer el texto. Los presentadores, visiblemente desconcertados, repitieron las palabras con una lentitud casi reverencial, como si al hacerlo pudieran restarles gravedad. No ocurrió. Un corresponsal especializado en realeza, curtido en divorcios, escándalos y funerales de Estado, susurró en antena lo que muchos pensaban. Esto no es controvertido, es sin precedentes. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en California, donde residen el Prince Harry y Meghan, Duchess of Sussex, se produjo algo aún más elocuente. Silencio absoluto. Ningún comunicado, ninguna filtración anónima, ninguna respuesta cuidadosamente diseñada. La maquinaria mediática, que en otras ocasiones reaccionó con rapidez, quedó paralizada. En el interior de los palacios reales, los teléfonos no dejaron de sonar. Los asistentes susurraban en pasillos tradicionalmente gobernados por el protocolo y la contención. Y en medio de esa tormenta institucional, el rey Charles III, según testigos, caminaba inquieto. No era habitual verlo perder la compostura, pero esta vez el movimiento no provenía de la institución en abstracto. Había sido su hijo mayor quien había decidido actuar. No fue el palacio, fue Guillermo. Ese es el punto que convirtió el episodio en algo extraordinario. No se trató de una maniobra burocrática, no fue el palacio escondido tras la tradición. Fue una decisión personal del heredero. Guillermo optó por la claridad antes que por la comodidad diplomática. Para comprender la magnitud de esa determinación hay que retroceder varias semanas. La ofensiva digital contra Catalina, cada vez que Catherine, Princess of Wales, lanzaba un proyecto o encabezaba un acto oficial, surgía una oleada de publicaciones digitales cuestionando su carácter, su estabilidad emocional o su rol como madre. No eran críticas aisladas, eran campañas coordinadas. Al principio parecían coincidencias, un titular mal intencionado aquí, un blog sensacionalista allá. Pero con el paso de los meses el patrón se volvió evidente. Entre 24 y 48 horas después de cada aparición pública de la princesa, se activaba una cascada de mensajes negativos. Se analizaba su vestuario con crueldad quirúrgica. Se cuestionaba su empatía. Se sembraban dudas sobre su salud. Todo amplificado por cuentas anónimas y perfiles aparentemente independientes que repetían los mismos argumentos. En el entorno de Kensington Palace, comenzó una investigación discreta. Lo que inicialmente fue una preocupación por la imagen pública, derivó en una operación digital interna. Analistas especializados rastrearon direcciones IP, patrones de publicación y vínculos entre cuentas. El hallazgo fue inquietante. Muchos perfiles compartían conexiones técnicas con redes situadas en la costa oeste de Estados Unidos. Coincidencias horarias, uso de bots. Influencers amplificando narrativas idénticas. No parecía caos espontáneo, parecía desinformación dirigida. El coste emocional. Para Catalina, el impacto fue profundo. Personas de su entorno describieron noches sin dormir, revisando en silencio comentarios crueles escritos por usuarios sin rostro. Hubo jornadas en las que canceló compromisos no por enfermedad, sino por agotamiento emocional. La presión dejó de ser institucional para volverse íntima. El temor ya no era solo reputacional, era familiar. ¿Qué leerían algún día sus hijos sobre su madre? Guillermo, tradicionalmente metódico en su relación con la prensa, comenzó a perder la paciencia. No era solo una cuestión de imagen. Era la seguridad psicológica de la futura reina y de la madre de sus hijos.
Cada informe que recibía alimentaba su determinación. Pero necesitaba pruebas concluyentes, el susurro que lo cambió todo. En uno de los informes digitales apareció una frase demoledora. Alguien dentro del entorno familiar está alimentando esto. La implicación era devastadora. No se trataba solo de ataques externos, existía la posibilidad de filtraciones internas. Un saboteador con acceso. Una traición desde dentro. En ese instante, según fuentes cercanas, la situación dejó de ser una crisis mediática para convertirse en un conflicto personal. Si la desinformación tenía raíces internas, entonces la batalla ya no era contra tabloides o trolls, sino contra la deslealtad. Y fue ahí cuando Guillermo decidió actuar. Un mensaje al mundo y a su hermano. El comunicado de 19 palabras no mencionaba nombres. No necesitaba hacerlo. Su tono marcaba un límite. Representaba un cambio de estrategia. La era del silencio táctico parecía haber terminado. Para muchos analistas, el mensaje estaba dirigido no solo a quienes participaban en las campañas digitales, sino también al propio Prince Harry y a su entorno. Un recordatorio de que la institución y el heredero no permanecerían pasivos ante lo que percibían como ataques sistemáticos. La advertencia de Ana, elige la monarquía o el caos. En medio de la tormenta mediática, surgió una voz que no buscaba consolar sino sacudir, la de Anne, Princess Royal. Ana no es una figura dada a la retórica suave. Su trayectoria pública ha estado marcada por el deber silencioso, la disciplina férrea y una lealtad inquebrantable a la institución. Cuando decidió hablar con su sobrino, no lo hizo como tía afectuosa, sino como representante de una generación forjada en el sacrificio. No puedes proteger a todos, debes elegir la monarquía o el desorden. No fue un consejo, fue un veredicto. Guillermo la escuchó en silencio, rodeado de carpetas informativas y decisiones imposibles. Durante semanas había intentado mantener un delicado equilibrio entre la sangre y la corona, entre el hermano, al que defendió durante años, y el heredero que debía garantizar estabilidad institucional. Ana percibió esa vacilación y no la toleró. Para ella, la ecuación era simple. La institución sobrevive o todo se desmorona. No existe punto intermedio cuando el trono está en juego. La corona, en su visión, no es una reliquia familiar, es una fortaleza, y estaba bajo asedio. El peso de la historia. La princesa recordó, sin necesidad de citar nombres, que la historia británica no es indulgente con los monarcas que dudan. Cada soberano que permitió que el caos familiar eclipsara el deber nacional dejó cicatrices profundas en la institución. La frase quedó suspendida en el aire. La historia castiga la indecisión. Guillermo comprendió que la esperanza de reconciliación podía haberse convertido en una debilidad estratégica, que prolongar la ambigüedad, en nombre de la armonía familiar, podía erosionar el propio fundamento de la monarquía. Cuando Ana abandonó la sala, no hubo dramatismo, solo silencio. Pero no era un silencio vacío, era cálculo. Por primera vez, el heredero vislumbró con claridad el costo real del liderazgo. No se trataba de aplausos ni de popularidad, se trataba de sacrificio. La segunda sacudida, el informe legal. Si la intervención de Ana fue moral y simbólica, la siguiente fue técnica y devastadora. En una reunión confidencial celebrada en Clarence House, el equipo jurídico de la Casa Real expuso un informe que heló el ambiente. El problema no era únicamente mediático, era constitucional. Durante años, la institución había permitido que el Prince Harry y Meghan, Duchess of Sussex, operaran en una zona gris, ni completamente dentro ni totalmente fuera del sistema. Esa ambigüedad, concebida en su momento como un gesto conciliador, se había transformado en un campo minado legal. El director jurídico presentó un dossier exhaustivo que identificaba 3 fracturas críticas. Las actividades privadas desarrolladas por los Sussex, legales como ciudadanos independientes, adquirían otra dimensión cuando se vinculaban, aunque fuera simbólicamente, a su estatus real. Cada contrato internacional, cada asociación comercial arrastraba inevitablemente el peso de la corona. El riesgo era evidente. Si surgía un escándalo en el extranjero bajo la percepción de respaldo real, la responsabilidad reputacional recaería sobre la institución. La monarquía, recordaron los abogados, no puede permitirse ambigüedades en materia de representación. La indefinición de funciones generaba un caos logístico. ¿Quién debía financiar la seguridad? ¿Bajo qué protocolos? ¿Con qué cobertura diplomática? Algunos países comenzaron a cuestionar la validez de protecciones especiales, alegando que el estatus de los Sussex no estaba claramente delimitado. El riesgo dejó de ser teórico, se volvió operativo. Fue este punto el que más inquietó a Guillermo y al propio Charles III. Mientras permaneciera en ese limbo institucional,
Harry seguía formando parte de la línea de sucesión. No se trataba de títulos ni herencias simbólicas, sino de estabilidad jurídica. En un escenario de crisis inesperada, cualquier ambigüedad podría abrir la puerta a disputas legales o manipulaciones políticas. La monarquía se construye sobre la certeza, sentenció uno de los asesores, y esto es incertidumbre convertida en arma, sin punto medio. El informe concluía algo que durante años se había evitado pronunciar en voz alta. No quedaba terreno neutral. O se reintegraba plenamente a los Sussex, con deberes, límites y financiación institucional. O se formalizaba una separación total, sin zonas grises. Carlos permaneció en silencio. Sus hombros tensos reflejaban el conflicto de un padre antes que el de un rey. Pero la lógica jurídica era implacable. Para Guillermo, las palabras de Ana resonaban con nueva fuerza. La monarquía, o el desorden, ya no era una metáfora emocional, era una advertencia legal. De crisis privada a problema de Estado, lo que en sus inicios fue interpretado como un conflicto doméstico entre hermanos terminó por convertirse en un asunto de Estado. La fractura entre el príncipe heredero y su hermano, Prince Harry, junto a la figura omnipresente de Meghan Markle, trascendió los muros del palacio para instalarse en embajadas, cancillerías y despachos ministeriales. Un solo llamado telefónico de un alto embajador encendió todas las alarmas. Necesitamos saber si todavía podemos confiar en la corona. La pregunta no provenía de tabloides ni de comentaristas sensacionalistas, sino de aliados históricos. La confianza en la institución monárquica comenzaba a evaporarse, no por guerra ni por escándalos financieros, sino por un drama familiar desbordado. En una reunión de alto nivel entre asistentes reales y funcionarios del Foreign Office, el tono fue alarmante. Representantes de Australia, Canadá y United States habían planteado inquietudes coordinadas. Lo que hasta entonces se había considerado una disputa privada empezaba a percibirse como un síntoma de debilidad estructural, la erosión del poder blando. La monarquía británica ha sido durante décadas uno de los mayores activos simbólicos del Reino Unido. Más allá de su rol constitucional, ha funcionado como instrumento de poder blando, una marca global asociada a estabilidad, tradición y continuidad histórica. Sin embargo, esa imagen comenzó a resquebrajarse. Cables diplomáticos internos señalaban una creciente inquietud, especialmente entre generaciones jóvenes de países de la Commonwealth. Donde antes había admiración por la capacidad de la corona para adaptarse a los cambios, ahora emergía escepticismo abierto. Sondeos filtrados mostraban una tendencia preocupante: descenso en la confianza hacia la imagen global de la monarquía, directamente vinculado al conflicto con los Sussex. La saga dejó de ser una cuestión de reputación personal para convertirse en un factor de riesgo institucional. Medios internacionales amplificaron cada gesto tenso, cada fotografía distante, cada declaración ambigua en redes sociales. La narrativa se globalizó y con ella, el desgaste. Un diplomático canadiense lo formuló sin rodeos: ¿la marca real sigue siendo una fuerza unificadora o se ha convertido en una carga? La pregunta sintetizaba un temor latente en varias capitales. El espejo estadounidense, pero fue desde Washington donde llegó la advertencia más inquietante. Un experimentado funcionario estadounidense habría descrito la situación con una frase demoledora: la monarquía se está convirtiendo en teatro de tabloides. 6 palabras que helaron el ambiente. Estados Unidos, históricamente fascinado por la realeza, pero ajeno a su estructura institucional, ha funcionado como espejo cultural. Si la percepción estadounidense muta del respeto a la burla o al espectáculo frívolo, el impacto trasciende titulares. Afecta relaciones diplomáticas, opinión pública y posicionamiento global. Para Guillermo, el golpe fue devastador. La pérdida de confianza ya no estaba confinada a ciclos mediáticos ni a tensiones palaciegas. Se había infiltrado en pasillos diplomáticos y salas de estrategia gubernamental. La mayor exportación simbólica británica estaba amenazada, no por revolución ni invasión, sino por fracturas internas. El heredero en el centro del escenario. En ese contexto, el heredero comprendió que el silencio ya no era estrategia viable. La tradicional distancia estoica de la corona comenzaba a interpretarse como complicidad o incapacidad. Cada día de demora profundizaba el daño. La decisión de tomarse implicaría costos personales incalculables. No se trataba solo de reputaciones individuales, sino de redefinir el perímetro de la institución frente a quienes habían decidido apartarse de ella, pero sin dejar de gravitar en torno a su influencia. Guillermo asumió que cada paso hacia adelante significaría dejar algo atrás.
Una ilusión de reconciliación plena, la posibilidad de una fotografía familiar sin tensiones, el sueño de continuidad armónica. La dimensión del conflicto había superado lo doméstico. Ahora se jugaba en el tablero global. Carlos III. El padre atrapado en la corona. Mientras tanto, en la intimidad de Clarence House, el drama adquiría un cariz aún más humano. King Charles III, quien durante años intentó ejercer como mediador entre sus hijos, enfrentaba la contradicción más cruel de su reinado: ser padre y soberano al mismo tiempo. Fuentes cercanas describen a un monarca agotado, distraído, casi fantasmal en su semblante privado. Informes de seguridad, análisis jurídicos y encuestas internacionales no eran simples documentos administrativos. Eran recordatorios constantes de una herida abierta. En una reunión reservada con su círculo más cercano, habría dejado caer una frase cargada de resignación. Ningún soberano debería tener que decir: no puedo salvar a mi hijo sin destruir mi corona. Más que una confesión emocional, fue la admisión de un límite. Carlos había pasado décadas preparándose para el trono, pero ninguna formación protocolaria lo preparó para este dilema. Cada intento de diplomacia privada fracasó, cada llamado a la prudencia fue ignorado o reinterpretado públicamente. La dualidad que durante años fue vista como fortaleza, el rey cercano, el padre empático, se convirtió en una tensión insoportable. Proteger la institución podía significar endurecerse frente a su propio hijo. Priorizar el vínculo paterno podía poner en riesgo la estabilidad de la corona. El padre frente al rey. Quienes han seguido de cerca la evolución de la Casa Real Británica saben que Carlos siempre fue un hombre dividido entre el deber y la emoción. Como heredero durante más de 7 décadas, aprendió que la monarquía no sobrevive gracias a los afectos, sino a la disciplina. Sin embargo, como padre, se aferró durante demasiado tiempo a la esperanza de que el distanciamiento con el Prince Harry, Duke of Sussex, pudiera revertirse. Lo que más lo atormentaba no eran las presiones externas ni las advertencias legales. Era la lenta erosión de su fe en la reconciliación. El padre se resistía a cerrar la puerta. El rey sabía que mantenerla entreabierta podía convertirse en una vulnerabilidad. Cuando William, Prince of Wales, le presentó la recomendación legal definitiva, Carlos no gritó ni discutió. Asintió. No por convicción, sino por duelo. Un gesto mínimo que encerraba una renuncia monumental. Un asistente fue testigo de una escena que nunca aparecerá en los comunicados oficiales. En su despacho, el monarca tomó una fotografía enmarcada de Harry cuando era niño, sonriente, despreocupado, orgulloso. La sostuvo unos segundos, luego la guardó en un cajón. No la destruyó, tampoco la dejó a la vista. El símbolo era inequívoco. No negaba el pasado, pero dejaba de exhibirlo como exhibirlo como presente. En ese instante, el rey eligió la corona. El Consejo de Windsor. Una cumbre sin protocolo. La reunión no figuró en ninguna agenda oficial. No hubo comunicado previo ni cobertura mediática. Fue un encuentro restringido a 4 personas: Carlos, William, Anne, Princess Royal y Catherine, Princess of Wales. Sin asesores, sin jefes de prensa, sin intermediarios. El despacho en el castillo de Windsor se transformó en un campo de batalla emocional. William abrió la sesión sin rodeos. No hubo cortesías. No hubo referencias al clima ni a compromisos institucionales. Mi decisión está tomada, dijo con una serenidad que heló el ambiente. No pedía opiniones, pedía determinación. El heredero habló de la erosión de la confianza global, de advertencias jurídicas, de presiones externas y del impacto personal que la crisis había tenido en Catherine. No habló con rencor. Habló como alguien que había entendido que esperar ya no era una opción. Carlos intentó una última resistencia. Las puertas deberían permanecer abiertas, aunque sea una rendija, pero la respuesta fue firme. Esa puerta se ha convertido en un arma. Cada segundo que la dejamos entreabierta, invitamos a más destrucción. No era rebeldía, era claridad estratégica. Catherine, por su parte, guardó silencio durante buena parte del intercambio. Su mirada reflejaba meses de desgaste y fortaleza contenida. Cuando William buscó su reacción, ella asintió levemente, no para consolarlo, sino para autorizarlo. Ya no era solo la figura que debía ser protegida, se había convertido en parte de la armadura. La intervención de la princesa Ana fue quirúrgica. Hazlo ahora, termina esto. Sin titubeos, sin sentimentalismos. Para ella, el costo ya se había pagado. Retrasar la decisión sería un lujo que la institución no podía permitirse. 19 palabras que cambiaron la historia. William abrió la carpeta. Solo 19 palabras. Ninguna concesión.
Ninguna promesa de reconciliación futura. Ningún matiz diplomático. Era un veredicto. Carlos lo leyó 2 veces. Cerró los ojos. No en desacuerdo, sino en aceptación dolorosa. Ana asintió casi de inmediato. Catherine no necesitó leerlo. Lo había vivido. La carpeta se cerró sin enmiendas. No requería ajustes. Requería ejecución. Al levantarse de la mesa, algo intangible se había sacrificado. No una persona ni un título, sino la ilusión de que la familia podía permanecer intacta ante la tormenta pública. Aquella noche, mientras Londres dormía, la maquinaria institucional se puso en marcha. Montecito, 4:48 a.m. En Montecito, la madrugada fue interrumpida por la luz fría de un teléfono móvil. 4:48 de la mañana. Una notificación. 19 palabras. Para Harry, el golpe no fue institucional. Fue fraternal. No provenía de un despacho anónimo ni de un equipo legal distante. Llevaba el nombre de su hermano. Aprobado personalmente. Entregado sin intermediarios. Lo firmó él mismo. Repitió, según fuentes cercanas, como si la reiteración pudiera alterar el significado. A su lado, Meghan Markle guardó silencio. No hacía falta añadir nada. Durante meses, incluso años, habían creído que quedaba un margen para el deshielo, que el tiempo suavizaría las aristas, que la sangre terminaría imponiéndose al protocolo. Pero el comunicado no dejaba espacio para interpretaciones ni para reconciliaciones implícitas. Era un muro, la estrategia detrás del gesto. Desde una perspectiva analítica, la decisión de William no fue impulsiva. Responde a una lectura clara del momento histórico que atraviesa la monarquía británica. La institución, debilitada por controversias sucesivas en la última década, necesita estabilidad narrativa y coherencia interna. Permitir ambigüedades en la relación con los Sussex implicaba, para el heredero, prolongar un estado de incertidumbre que afectaba tanto la percepción pública como la diplomacia internacional. La corona no puede permitirse contradicciones sostenidas en la era de la comunicación instantánea. Carlos comprendió que su papel ya no era liderar esa transición, sino permitir que su sucesor la ejecutara. En términos simbólicos, el relevo generacional comenzó mucho antes de una eventual proclamación oficial. La implosión en California, al otro lado del Atlántico, en su residencia de Montecito, el equipo de comunicación del príncipe Harry y Meghan Markle entró en estado de crisis. Llamadas urgentes a abogados, agentes y asesores estratégicos, borradores de respuesta que nunca verían la luz. La maquinaria mediática, habitualmente veloz, quedó paralizada. No había contraargumento capaz de neutralizar la contundencia institucional del mensaje. Porque aquello no era una disputa de narrativa, no se trataba de reputación o percepción pública. Era una redefinición formal de estatus. Una sentencia administrativa que extinguía cualquier expectativa de reintegración futura dentro del engranaje real. Para Meghan, el golpe fue doble. Más allá de la exclusión explícita, lo que se desmoronaba era una estrategia largamente concebida. La posibilidad de un regreso bajo nuevas condiciones, con mayor autonomía y control de imagen, pero aún bajo el paraguas simbólico de la corona. Ese sueño, alimentado entre discretas conversaciones palaciegas y sofisticadas campañas en California, se evaporó en una frase seca. El silencio posterior fue elocuente. No hubo réplica inmediata, ningún comunicado de descontento, ni siquiera una expresión de decepción. La ausencia de respuesta desde Montecito fue, en sí misma, un reconocimiento de la magnitud del momento. La fractura definitiva. Fuentes cercanas describen a Harry pronunciando en voz baja lo inevitable. Es permanente. Sus intentos de contacto con antiguos canales institucionales no obtuvieron respuesta. El sistema al que una vez llamó familia funcionaba ahora con una lógica distinta, menos emocional, más estructural. En términos simbólicos, el comunicado dividió el relato en 2 tiempos, antes y después. Antes, la ambigüedad permitía especulación. Después, solo quedaba claridad. Y esa claridad llevaba la firma política de Guillermo. No fue un gesto de ira, tampoco una declaración impulsiva, fue una decisión estratégica. En lugar de prolongar un conflicto latente, el heredero optó por cerrarlo de forma definitiva. El movimiento silencioso del palacio. Mientras los Sussex evaluaban daños, en Londres ocurrió algo inesperado. Calma. Dentro de los muros de Kensington Palace, la maquinaria institucional pareció recuperar estabilidad. Durante años, el temor a filtraciones, tensiones internas y contradicciones públicas había generado un clima de cautela permanente. Con el comunicado, esa tensión se disipó. El equipo del príncipe, antes descrito como obligado a caminar sobre cáscaras políticas,
encontró un liderazgo decidido. Guillermo no elevó el tono ni dramatizó la decisión, simplemente trazó una línea. La prensa internacional amplificó el impacto. Titulares como Prince William and Sussex dominaron portadas digitales. En la era de la sobreexposición y el caos informativo, la contundencia resultó más poderosa que cualquier discurso prolongado. Catalina y el poder del silencio. Días después, Catherine, Princess of Wales, reapareció en un compromiso público. No hizo referencia al comunicado. No era necesario. Observadores notaron un cambio sutil, una presencia más firme, más serena. Durante meses, Catalina había sido objeto de especulación digital y ataques indirectos. Sin embargo, su silencio estratégico terminó convirtiéndose en una herramienta de poder. En contraste con el ruido mediático, su compostura proyectó estabilidad. En política monárquica, la narrativa no siempre se construye con palabras. A veces la ausencia de ellas define el mensaje, la opinión pública y el efecto orden. Encuestas realizadas en el Reino Unido, tras el anuncio, reflejaron un incremento notable en la confianza hacia la dirección de la monarquía. Por primera vez desde la salida inicial de los Sussex, una mayoría expresó apoyo a una postura firme. No fue interpretada como crueldad, sino como coherencia. La institución, percibida durante años como reactiva, recuperaba la iniciativa. En lugar de responder a cada polémica, optaba por cerrar el capítulo. Este giro también redefinió la figura de Guillermo. Hasta entonces visto como el heredero prudente y conciliador, emergió como un líder capaz de tomar decisiones impopulares si la estabilidad institucional lo exigía. Más allá del conflicto fraternal, reducir el episodio a una ruptura entre hermanos sería simplificarlo en exceso. El trasfondo es estructural. La supervivencia de una institución milenaria frente a un entorno mediático volátil y globalizado. Guillermo no silenció a Harry. Reconoció que el modelo híbrido, mitad dentro, mitad fuera, había demostrado ser inviable. La corona, como estructura simbólica, no admite zonas grises prolongadas. La decisión implicó costo emocional. Nadie cercano al príncipe ignora el peso personal de cerrar la puerta a un hermano. Pero el liderazgo, especialmente en una monarquía constitucional, se mide por la capacidad de anteponer deber a afecto. Un nuevo paradigma de liderazgo. Aquella mañana fría de diciembre no será recordada por el drama previo, sino por la disciplina que lo concluyó. 19 palabras sustituyeron años de especulación. El gesto redefinió la narrativa. No se trataba de castigo, sino de delimitación. No fue un acto de venganza, sino de preservación. En un contexto donde la transparencia compite con la tradición, Guillermo optó por la claridad. Y esa claridad envió un mensaje interno y externo. La corona se adapta, pero no se fragmenta.